referencia a que solamente a productos o a mercancías ya terminadas, es decir, que estén totalmente fabricadas. No, profe. En No. proceso también. Ujú. Puede ser materia prima también. Sí, materia Proceso prima. terminado también. Claro, pueden Mercancía para la ser, venta. exacto, pueden ser materias primas o las llamadas subpartes o subensambles o materiales, digamos, o productos en proceso y también productos terminados. Y bueno, ¿cuáles serían algunas de las finalidades con las que uno quisiera mantener un stock de estos elementos? Ya había mencionado uno, que Minimizar era, los costos. bueno, el propósito de la gestión del stock va a tener que ver con cumplir este propósito de ser una reserva ante una demanda fluctuante y, bueno, lo que se va a querer es optimizar en el sentido de que el costo sea el menor posible. El objetivo con el que uno va a mantener stocks es lo que decía el compañero, o sea, digamos, prever una demanda fluctuante, ¿verdad? Y, por ejemplo, en el caso de algunos productos terminados o de la mayoría de los que se pone a la venta, bueno, la idea del stock es poder justamente contar con unidades de ese producto cuando un cliente las demanda, o sea, cuando las quiere comprar, ¿sí? Vamos a ver de a poco, muy de a poco, entre el encuentro de hoy y los encuentros que siguen, que el tema de stock e inventario es muy amplio. De hecho, bueno, con todas las variantes que vemos no se alcanza a ver todas las situaciones reales, ¿sí? Entonces, de a poco vamos a ir haciendo algunas sugerencias que están o por escrito en el práctico, o sea que ya están explícitamente, digamos, solicitadas, y en otros casos, bueno, vamos a ir mencionando algunas recomendaciones como para que lo que habíamos comentado desde el primer día. Cuando un tema se presenta desde ese momento en adelante, conviene ir organizando la información, es decir, especialmente cuando hay fórmulas matemáticas o hay ecuaciones o hay funciones que son las que se diseñan y que dan forma a los modelos, como para hacer un mapa conceptual o una red conceptual donde podamos ver dentro de, por ejemplo, una ecuación, cuáles serían los elementos o los datos o la información de entrada y, bueno, cuál es el valor o la magnitud que se obtiene a partir de esos datos de entrada, ¿sí? Después, tener en cuenta las distintas representaciones de una misma idea en fórmulas diferentes, como pasaba, por ejemplo, con las ecuaciones de la recta, ¿sí? Cuando se hacen expresiones equivalentes, en especial a través del pasaje de términos, mantener en todo momento la idea de la llamada consistencia de las unidades, etcétera, ¿sí? Bueno, con respecto a lo que es stock e inventario, hay dos preguntas a nivel gerencial. Recordemos que todo lo que hacemos en investigación operativa tiene que ver con modelos cuantitativos para apoyo a la toma de decisiones. Es decir, nosotros no vamos a imponer los resultados de los modelos, sino que se tienen que informar a un nivel, digamos, gerencial o a quien tenga la potestad de tomar las decisiones para que tenga en cuenta en esa decisión final las recomendaciones que nosotros hacemos, a partir de resolver los modelos con la información con la que se cuente y ver si ese modelo es adecuado para determinada situación. O sea, siempre la idea, en algún sentido, optimizar, es decir, tomar la mejor decisión en cada circunstancia según los datos con los que se cuenta, pero siempre es un apoyo a la toma de decisiones, ¿sí? Las dos preguntas clave que hay que responder cuando se trata sobre alguna variante de modelo de inventario, ¿cuáles son? Que ya las tenemos ahí a la vista. ¿Cuánto y cuándo? Claro, nosotros vamos a ver este primer modelo, que es el modelo de base, y a partir de modificaciones leves, graduales, digamos, en algunos aspectos del modelo, el EOQ estándar, van a ir surgiendo otros modelos. Siempre, de nuevo, un modelo también es una representación simplificada de alguna realidad. No es que la realidad se comporte como lo dice el modelo, sino que es el modelo el que tiene que tratar de representar de forma sintética lo mejor que pueda
lo más aproximado que se pueda, bueno, el comportamiento que se da en la realidad. Pero hay que partir de algún tipo de modelo cercano, aunque en algunos aspectos está idealizado. No se da en forma pura en la realidad de la forma en que está, digamos, diseñado el modelo. Eso ya lo sabemos, ¿sí? Entonces acá lo importante es responder, en definitiva, si tuviéramos que ser lo más sintéticos posibles, a estas dos preguntas. ¿Qué tanto, o sea, cuánto, con T, cuánto debe ordenarse cuando el inventario se renueva y cuándo? Es decir, en qué momento se debe liberar una orden para recibir un nuevo lote de reposición del artículo de, bueno, de la gestión de stock de que se trate, ¿sí? También las situaciones que nosotros vemos acá son referidas de quizás un ítem, un solo producto a la vez. Entonces imaginemos lo que sería llevar adelante, porque, bueno, seguramente es el caso de la mayoría de nosotros, no somos, digamos, dueños o, digamos, administradores de una situación real. Pero bueno, imaginemos, por ejemplo, en qué casos se pueden encontrar, digamos, muchos elementos de gestión de stock. ¿Qué situaciones dar como para decir, bueno, tenemos que gestionar una cantidad muy, muy importante de productos distintos? Por ejemplo, ¿quiénes manejan o gestionan stocks? Los hipermercados. Claro, por ejemplo, los hipermercados tienen los depósitos, digamos, más allá de que puedan tener una venta mayorista, están los llamados, bueno, depósitos, y después, bueno, pasan parte de esa mercadería a las góndolas para la venta, digamos, minorista o para el cliente. O sea que los hipermercados tienen que tener stock de todo lo que después se ve, digamos, como venta minorista al público. ¿Qué otras situaciones? Siempre que se presenta un tema, ya vamos a volver a hacer hincapié en esto, bueno, se piden ejemplos, porque es una asignatura en donde especialmente hay muchas situaciones de la vida real que se pueden modelar, ¿sí? Que pueden ayudar, digamos, a gestionarse con los distintos temas de operativa. ¿Qué otros, digamos, qué otras situaciones se prestan para decir, bueno, acá hay una gestión de stock? Almacenes, Los tiendas corralones, de electrodomésticos. estacionamiento. Exacto. Bueno, almacenes, los corralones, recién los compañeros mencionaban las farmacias, por ejemplo, que tienen que tener toda una reserva de una enorme variedad de medicamentos. Imaginemos, por ejemplo, la ferretería, que es un caso, digamos, especial, que tiene una enorme variedad de productos distintos y sobre todo hay que, de alguna forma, seguir o llevar adelante un proceso de administración o de gestión de stocks o inventarios, ¿sí? La idea es que estos modelos que son apoyo a la toma de decisiones nos van a permitir no decidir totalmente a ciegas o de forma completamente intuitiva. Hay que tratar de evitar eso, la ceguera y la intuición pura, que puede ser muy buena, pero bueno, no es algo que se pueda, digamos, sostener en el tiempo, ¿sí? Entonces, estos modelos sirven justamente para esto. Los dos temas clave sobre los que hay que responder en el inventario es cuánto ordenar, cuánto conté y cuándo, ¿sí? Entonces, según la forma en que finalmente se decida llevar a cabo esto, todo va a tener asociado un costo. En el caso de los stocks o los inventarios, que generalmente se hacen para periodos de un año, lo que tenemos que conseguir es, respondiendo a estas preguntas del cuánto y el cuándo, intentar qué cosa, minimizar los costos asociados a la gestión de stock, o sea, lo que se llama el costo total, ¿sí? Ese costo total viene dado por la suma de ¿cuántos términos? Dos términos. La suma de Los costos. mantener y de mantener y la de, Ajá. y la Y la de, de Lo de ordenar. la de pedir. Mantener y pedir. Claro, los dos grandes costos que forman cuando se suman el costo total van a ser el costo de ordenar, es decir, todos los costos que están asociados a emitir una nueva orden, y el costo de retener,
el stock o el inventario, ¿sí? Bueno, en los primeros párrafos, digamos, la primera parte del capítulo 14 del Anderson, la idea era, bueno, poder hacer una versión impresa y poder ir marcando las definiciones más importantes. Está en forma explícita también en este práctico 1, transcribir, pero de una forma, digamos que ya la decide cada equipo, parte de la información que está aquí más desarrollada, o sea que tiene más, digamos, los conceptos están más, bueno, explicado con muchas más palabras, ¿sí? La idea es que de cada tema, cuando se dé, digamos, el tema, uno pueda tener un complemento del glosario de términos que ya está al final de cada capítulo, o ir armando un glosario propio, o agregar algunos elementos que no estén en el libro, y una tabla de resumen de fórmulas. Y la idea es que cada fórmula va a tener componentes de los cuales depende, que tienen ciertas unidades de medida. Entonces, la idea sería identificar en qué momento aplicar cada modelo, identificar con qué información se cuenta. Si no contamos con esa información, calcularla a partir de la información que se tiene o hacer estimaciones, ¿sí? Las mejores estimaciones que se puedan, o aproximaciones. Bueno, el modelo EOQ tiene una serie de los llamados supuestos. Hay ciertas condiciones que uno tiene que confirmar que se cumplen para que sea aplicable el modelo. ¿Cuáles serían algunas de esas condiciones? ¿Cuándo se puede aplicar en forma pura el modelo? ¿Qué tiene que Cu- ocurrir? Una Cuando tasa hay de una demanda constante, constante o casi Claro. constante. Una de las cuestiones claves tiene que ver con lo que se llama una tasa de demanda constante, que bueno, si uno lo traduce sería retirar del inventario la misma cantidad de unidades de artículo o de elementos por cada unidad de tiempo. Entonces, si esa tasa se mantiene constante, esa tasa, digamos, de esa razón de cambio, quitar la misma cantidad de elementos por unidad de tiempo, en definitiva, bueno, vamos a tener esta situación ideal donde vamos a, bueno, tener una recta dependiente negativa. También la idea del inventario máximo, es decir, cuánto es la mayor cantidad de elementos que vamos a notar o que vamos a tener físicamente, ¿sí? En nuestro caso, otro también de los supuestos del modelo del EOQ, o una situación que se tiene que dar o verificar que se da, es que siempre vamos a recibir lotes del mismo tamaño. No es que primero vamos a pedir 10, después pedimos 80, después pedimos 15, sino que una vez que este análisis se cumple, vamos a determinar un valor de Q. Q es, digamos, la sigla para hacer el planteo de las ecuaciones, pero después hay una versión muy especial de Q, que es justamente ¿cuál? El Q óptimo, es decir, aquella cantidad que reduce o minimiza la suma de los costos, o sea, lo que en definitiva minimiza el costo total, la suma de los costos de ordenar y los costos de retener. Entonces, más allá de lo que está en forma de texto o en forma de ecuación, acá vemos la representación gráfica, es una tasa de cambio constante. Entonces, bueno, tenemos esta recta, decíamos, dependiente negativa. La idea es que este modelo se repite en el tiempo, es decir, que bueno, tiene que ser una situación muy, muy ideal o muy particular, casi, diríamos, en algunos casos, que represente incluso hasta un proceso mecanizado, es decir, que el uso de maquinarias consuma una misma cantidad de materia prima por unidad de tiempo. Entonces, ahí en ese caso todo es previsible. El caso que dábamos recién tenía que ver, por ejemplo, con una fraccionadora de azúcar, ¿sí? Solo como para tener esta idea de lo que es una tasa constante de, bueno, retirar una tasa constante de disminución del llamado stock. Lo que se tiene, digamos, en la tolva o en el contenedor, por ejemplo, una capacidad para 150 kilos, pongámosle, de azúcar. Y bueno, si uno sabe exactamente el tiempo que lleva fraccionar cada una de esas bolsas de azúcar, ya puede de antemano hacer los cálculos de decir, bueno, ¿cuándo debo, por ejemplo, echar una nueva bolsa a la tolva? De manera que siempre, como la fraccionadora en principio no hace la verificación de que pueda haber o no azúcar para fraccionar, es decir, que nunca nos quedemos sin material, ¿sí? Bueno, no es, digamos,
adaptación rigurosa del tema, pero quiero decir, las situaciones súper ideales generalmente se van a dar más cuando se tengan procesos mecanizados o robotizados en donde hay tiempos muy exactos y por lo tanto son muy previsibles, o sea que son demasiado, o sea, muy determinísticos. Esto tiene que ver al principio con las variantes que se llaman, digamos, modelos de inventario o variantes determinísticas. ¿Por qué? Porque lo que está determinado es ¿qué cosa? De antemano. La Bueno, demanda. la demanda. Se supone que la demanda es constante o varía, digamos, de forma, digamos que se puede, digamos, en forma despreciable, entonces se puede considerar que es una demanda constante. El tamaño del lote también es una cantidad fija que se recibe. Una vez que está calculada, se recibe siempre esa cantidad por cada envío, ¿sí? Como ese comportamiento se mantiene en el tiempo, aparece esta gráfica. Comentábamos que, bueno, ojalá, bueno, no sea el caso de nadie, pero generalmente en los finales, cada cierto tiempo, aparece el análisis de gráficas de, bueno, comportamientos de situaciones de gestión de inventario. Entonces esta es una gráfica diente de sierra, que también aparece naturalmente con su forma característica en otra variante que es el P o Q, que se verá el martes que viene, ¿sí? Entonces, en esta gráfica diente de sierra, lo que se tiene es esta idea. Se recibe una cantidad Q que disminuye a tasa constante y en el momento en que nos quedaríamos sin stock, se recibe un nuevo lote, de manera que en realidad nunca estamos por debajo de cero. No tenemos ningún faltante o ningún artículo pendiente. Se repone justo a tiempo el inventario siempre en una misma cantidad. Por eso tiene la gráfica de diente de sierra, tiene esta forma. Acá aparece esta recta, esta vertical es importante, ¿sí? Ya vamos a ver y después haremos las comparaciones de qué es lo que ocurre cuando uno puede producir. O sea, no solamente recibir un lote, sino que puede producir el artículo a un cierto nivel y parte de esa producción venderla o utilizarla y parte de la producción almacenarla. Pero bueno, eso ya lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Bueno, los dos grandes costos, por ejemplo, este llamado o los llamados costos de retención, tienen, es decir, depende, tienen que ver con la cantidad de artículos que hay en stock o es independiente. Es decir, el costo de retener depende o no del Sí, inventario. obviamente, mientras más Sí. cosas tengamos en el inventario, más caro nos va a salir el mantenimiento. Claro, porque acá, digamos, hay uno de los componentes de las fórmulas, esto también decíamos ya que es un tema no muy El costo extenso. unitario por mantener. Exacto, o sea, acá aparece como uno de los componentes de una de las fórmulas del costo de retener el costo unitario del artículo, ¿sí? Entonces, cuanto más artículos se tengan, mayor va a ser el costo, obviamente, ¿está? Y sobre eso vamos a tener también una tasa, o que generalmente se indica como un porcentaje, es decir, una unidad adimensional, o sea, una magnitud sin dimensiones, es simplemente, bueno, un porcentaje que se puede dar en forma directa o se tienen que hacer estimaciones con datos históricos, ¿sí? Entonces, generalmente se llega, digamos, a sintetizar el término I como un porcentaje, como una magnitud sin dimensiones. Entonces, decíamos que este tema también, digamos, se da al principio porque sirve para hacer hincapié en esto. Cuando se van generando las distintas ecuaciones del modelo, puede haber términos que estén incluidos en otras ecuaciones. Por ejemplo, acá el costo de retener está en función de estas dos magnitudes, el costo unitario y la tasa. Pero, a su vez, como depende este costo de la cantidad de unidades que se tenga en stock, bueno, acá se decide trabajar con qué cosa, con lo que se llama el stock o el inventario promedio. Como el máximo siempre tiene que ver con una cantidad Q, que después va a pasar a llamarse Q óptima, que llega exactamente en el momento en que el stock se va a hacer cero, nunca vamos a pasar de este nivel, entonces el promedio entre el máximo nivel que es Q y el mínimo que es cero, aunque sea en forma instantánea, nos da un valor promedio de
1/2 de Q, porque hacemos la diferencia, Q menos 0 dividido 2. Entonces se trabaja con una magnitud que es el inventario promedio. Recordemos que por defecto se usa un año como lapso, si es que no se dice otra cosa, ¿sí? Pero de ese llamado año hay que ver cuáles son o cuántas son las semanas que se trabajan y cuántos son los días. Generalmente, si no se dice otra cosa, se considera 250 días. 50 semanas de las 54, 5 días a la semana. ¿Está? De todas formas, eso es un parámetro que se puede cambiar, se puede alterar en los modelos según cada situación. ¿Está? Bueno, entonces, como el costo de retención depende de la cantidad de artículos en el inventario, acá aparece el costo de retener, pero que a su vez se puede desagregar en términos del costo unitario y la tasa. Entonces este término, si uno hiciera un esquema, tendría que sacar una flechita hacia esta ecuación, en donde a su vez, si no tenemos este dato en forma directa, lo vamos a tener que calcular con estos otros datos, que de nuevo pueden estar dados o a su vez haya que calcularlos o haya que estimarlos. O sea, para poder aplicar una fórmula o una ecuación, tenemos que tener ya los datos de entrada resueltos. ¿Sí? Parece evidente, pero bueno. A veces uno tiene como un encadenamiento, o sea, una dependencia de fórmulas entre sí. Una está contenida en otra, y bueno, hay que ir a los datos de entrada básicos de cada situación. ¿Está? Bueno, eso constituye lo que se llama entonces el costo de retener. ¿Cuál era el otro? Bueno, a ver, esto también después cuando uno hace una lectura y lo va remarcando, va a decir qué elementos aparecen en el costo de retener. Decíamos, bueno, la cantidad que hay en el inventario, el costo, el interés asociado, etcétera, ¿sí? Van haciendo como una clasificación de qué cosas componen cada uno de los dos costos, que a su vez forman el costo total. ¿Cuál es el otro costo? Ya lo vamos a ir releyendo y lo vamos a ir repasando. O sea, siempre que aparezca como una lista de categorías, conviene ir anotar todo y cualquier cosa. Anotar todo y cualquier cosa. En algún momento se lo va a tener que usar nuevamente, ¿sí? Entonces, si ya dijimos que el costo de retener depende del inventario, puede haber preguntas que se den, digamos, en las defensas de los prácticos o a través del aula, a través de cuestionarios, etcétera. Uno diría, bueno, ¿cuál es el componente del costo total de una gestión de inventarios que no depende de la cantidad de inventario que se tiene? Porque El ya dije, costo de ordenar. exacto, entonces ahí la respuesta sería exactamente el costo de ordenar. Esa no depende de la cantidad, ¿sí? ¿Cuál sería algún ejemplo, a lo mejor nuestro, de la vida cotidiana, si se quiere, en donde no importa la cantidad que se ordene, aunque no se aplique, digamos, en forma estricta al tema de inventario? Pero veamos alguna otra situación de la vida cotidiana en donde uno diga, bueno, da lo mismo pedir 1 que pedir 10, en el sentido del costo de ordenar. Puede ser el de los taxis en la bajada de bandera. Bueno, ahí habría que ver si el stock sería momentáneamente, si uno hace todas las salvedades, ¿verdad?, del caso, las personas. Es decir, bueno, el viaje va a costar lo mismo, sea que se traslade a una persona o a 2, 3, bueno, o las que permita, digamos, la ordenanza o lo que permita el taxista. Pero bueno, sí, puede ser un ejemplo. Como no va a haber una diferencia de llevar a una persona a 2 o a 3, podemos decir que no depende del stock, entre comillas, como les digo, haciendo todas las salvedades, ¿sí? Por eso, no tiene por ahí específicamente que ver con el tema, pero veamos cuándo en alguna situación depende o no de la cantidad solicitada un cierto costo. Uno diría, bueno, si hacemos un pedido por delivery, bueno, da lo mismo. Si hay que pagar, digamos, el viaje del cadete, que serán 50 pesos, da lo mismo que traiga, no sé, una docena de empanadas o 3 docenas de empanadas, en el sentido de que el delivery cobra lo mismo. O sea que es una magnitud que no depende de la cantidad solicitada. Pero, de nuevo, haciendo todas las salvedades del caso, ¿sí? Bueno, en este caso, ¿cuáles son algunos de los ítems
que forman el costo de ordenar. ¿Qué es lo que menciona el libro? La cantidad de pedidos por año y el costo por pedido. Esos son, claro, los componentes del costo de ordenar la cantidad de pedidos y lo que cueste, digamos, cada una de las órdenes de ese pedido. La idea sería cuáles son los elementos que forman este componente. O sea, el costo, el order, digamos, o el costo por pedir. ¿Qué es lo que se incluye dentro de este término en particular? Es el costo de lo que vale el artículo. Lo que vale el artículo y la cantidad del pedido. No, eso sería el costo de retención. Lo que vale el artículo, lo que vale está aquí, como parte del costo de retener. Y si es que depende del inventario, es porque se depende, entonces estamos con estos costos que sí dependen de la cantidad solicitada o que se va a mantener en el inventario. Ahora estamos viendo un costo que no depende de cuánto pida. Es decir, si yo pidiera una unidad o pidiera 1000, este costo se va a mantener igual. O sea, es este componente, es el costo por ordenar. Entonces, el costo de cada pedido. ¿Qué es lo que se incluye en el costo de cada pedido? Ah, La la factura, facturación, todo eso. el lo- procesamiento del pedido. Exactamente. Lo El que pasa es que, procesamiento de pago. claro, como estos temas vienen ya desde una época de hace muchas décadas donde no había internet, o sea, no es que uno mandaba un mensaje de texto y decía, bueno, es casi como en algún aspecto despreciable el costo, digamos, por cada pedido. Antes, supongamos, tenían que tener en cuenta, no sé, un tipo de folleto o de formulario de papel especial con un sello, una llamada telefónica, mandar por correo, pagar, digamos, todo el timbrado que se llamaba, bueno, la facturación, bueno, había una serie de componentes que, sea que uno pidiera una unidad o pidiera 100, era el costo por pedido, ¿sí? Entonces, bueno, ahora es a lo mejor en ciertas situaciones un poquito más resumido lo que se considera el costo de ordenar, que será, qué sé yo, el uso de el ancho de banda, o si uno tuviese que pagar, digamos, el derecho a usar cierta aplicación, por decir algo, ¿está? Y, bueno, la cantidad de pedidos por año. Esto va a depender de cuántas veces se pida. ¿Y cómo se calculaba esa cantidad de pedidos por año? Todo, como les digo, la ventaja que tiene en este tema el Anderson es que ya viene muy bien explicado y justificado el por qué se da esa expresión matemática y de dónde surge. Para conocer la cantidad de pedidos por año, ¿qué se necesitaba conocer? La demanda y la cantidad. Claro, la demanda, que decíamos, bueno, se toma por defecto una demanda considerada anual, una demanda anual, y este valor Q sigue llamándose Q, digamos, a secas, porque es lo que hay que determinar, pero hay que determinar el mejor de todos los valores de Q. Pero bueno, si uno dijera, tenemos una demanda de 12.000 unidades y después nos saliera, digamos, en el cálculo que hay que pedir de a 1000, bueno, vamos a tener 12 pedidos en el año, ¿sí? Los 12.000 dividido en 1000 nos darían 12 pedidos. Y cada uno vale, por ejemplo, no sé, 100 pesos, bueno, tendremos 1.200 pesos de costo anual en lo que tiene que ver con las órdenes. Bueno, el costo total es la suma de estos dos términos. Entonces, si uno comienza quizás a partir o a prestar más atención sobre esta fórmula, tiene que, bueno, poder ir hacia atrás y decir, bueno, ¿de dónde surge esta suma? Acá ya está directamente, bueno, perdón que uno insista tanto en esto ahora, porque se va a usar mucho. Siempre se pide hacer tablas de resumen de fórmulas o bien un esquema de dependencia en donde, por ejemplo, si acá tenemos un término en esta ecuación, esto a veces no viene ya en forma pura, sino que hay que fijarnos si no es parte de una expresión más elaborada y si a su vez esas partes tienen subpartes, etcétera, ¿sí? Entonces, a veces uno se marea con tantas fórmulas, lo que tiene que hacer es obtener el dato de entrada, digamos, más elemental, y de ahí va aplicando y completando el resto de las
de las fórmulas. ¿Está? Bueno, si se hace la gráfica, es decir, si uno grafica por separado este componente, que es el costo de retención, diríamos que acá Q está en el numerador, por así decirlo, ¿sí? Entonces, bueno, esto puede ser una recta. Aquí Q aparece en el denominador, o sea que cuando esta cantidad se incremente, este término se va a hacer más pequeño. Bueno, la representación gráfica de los costos en inventario tiene siempre la misma forma, no los mismos números, porque responden a situaciones distintas cada vez, pero acá tenemos el costo de retener, que ya vimos que era una recta, porque aparece, bueno, hay un valor constante y distintos valores de Q dan por resultado una recta. Y cuando aparece esa variable, entre comillas, independiente en el denominador, ya vamos a tener una curva, porque a medida que ese valor se incrementa, el denominador se hace más grande y la cantidad o la magnitud se hace más pequeñita. Entonces, como el costo total es la suma de ambas, ¿qué es lo que se hace? Se suman ambos costos, ¿sí? Bueno, ahora la idea sería cómo se puede calcular de todos estos costos el menor, que es justamente en donde está la parte más baja de la curva que representa la suma. Porque acá solamente tenemos las partes de la suma por separado. Lo que hay que hacer es buscar el valor de Q que minimice el costo total. Bueno, eso no se pide nunca, jamás como demostración, porque acá de hecho el libro ya lo sugiere, porque dice, utilizando cálculo diferencial se puede demostrar que el valor Q que minimice el costo total ya pasa a llamarse Q asterisco, es decir, el Q óptimo. De todos los valores de Q, el que va a optimizar, en el sentido de hacer el costo mínimo, va a ser esta formulita. Y de hecho, bueno, más adelante Landerson también remarca qué cosa, cuáles son los 3 elementos o cuáles son las 3 informaciones, los 3 datos que se tienen que tener para poder seguir adelante, o sea, para poder aplicar EOQ. ¿Cuáles son? Que ya aparecen, de hecho, en la fórmula. O sea, es indispensable conseguir estos 3 elementos, si no es imposible seguir. La demanda, el costo de retención y el costo de pedir. Exacto. De hecho, bueno, ustedes después fíjense en la página 610, ahí dice, costo de retener, costo de ordenar y demanda son los 3 datos que se tienen que conocer antes de utilizar EOQ, porque en realidad lo que sigue está en función de la cantidad óptima de pedidos, ¿sí? Entonces, nuevamente, uno acá tiene que tomar en una hojita esta fórmula, decir, bueno, ¿qué cosa es esto? ¿Qué cosa es esto? ¿Qué cosa es esto? Y bueno, nos va a salir aplicándolo al modelo con esos 3 datos de entrada, este valor, en definitiva, ¿sí? Recuerden, el propósito de todos los temas en operativa es que uno pueda, por un lado, dar apoyo a la toma de decisiones que se da a nivel gerencial, ¿sí? O sea, la decisión la toma la gerencia. Nosotros sugerimos desde la parte operativa la mejor forma de realizar una tarea, es decir, un óptimo bajo ciertas condiciones, habiendo aplicado los modelos matemáticos. ¿Está? Entonces, generalmente esta idea de optimizar va a tener que ver con que, en definitiva, que generalmente tiene que ver con situaciones, digamos, industriales o donde se fabrican elementos con el propósito de venderlos para obtener ganancias. Bueno, que una actividad se realice como de forma más rápida o más eficiente o más barata, por así decirlo, ¿sí? O sea, siempre se trata de hacer que algo sea más rápido, más barato, tenga más rendimiento, más ganancia, menor costo, etc. Cualquier indicador, digamos, de mejora es lo que se busca en cada situación, ¿sí? Parece como de sentido común, pero bueno, hay que ver de qué forma se puede optimizar cada situación según el modelo que valga, digamos, aplicar, ¿sí? Bueno, entonces queda en definitiva lo que nos da Q óptimo. ¿Cuál es la cantidad o cuál es el tamaño del lote que minimiza
el costo total, que a su vez es la suma del costo de retener y del costo de ordenar, ¿sí? Quienes quieran a futuro, digamos, tener en cuenta el tema de inventario como parte del trabajo final, en realidad en sí mismo, cualquier variante, de cualquier variante lo que va a costar es conseguir información real, o sea, hacer el relevamiento, ¿sí? Después la aplicación de las fórmulas es bastante directa, o sea que sería un tema interesante para abarcarlo, pero no de forma aislada. Pero bueno, lo pueden tener, como les digo, en cuenta, como parte del trabajo final a futuro. Bueno, eso es en cuanto a la primera pregunta, que era el cuánto con T. ¿Qué más hay que responder? Porque era la segunda pregunta importante dentro de la gestión de inventarios. Mientras hacemos un micro paréntesis, y yo les comentaba a los compañeros recién en la otra comisión. Nosotros vamos a trabajar en un ratito con Excel o con cualquier planilla de cálculo, ¿sí? Hubo situaciones en años, digamos, anteriores, en donde, bueno, era deseable, por así decirlo, que potencialmente hubiera al menos un desarrollador en cada equipo. Entonces, bueno, quizás estos temas son de aplicación muy directa del Excel, pero va a haber otros modelos con otras fórmulas, comportamientos de otras situaciones en donde si alguien quisiera como equipo desarrollar alguna pequeña aplicación con alguna interfaz gráfica, decir, bueno, acá tenemos que ingresar esta información, este otro dato, etcétera, y como resultado se nos brinda, bueno, alguna sugerencia de cómo proceder. O sea, ustedes pueden hacer alguna pequeñísima aplicación sobre algunos modelitos matemáticos, ¿sí? No es ni mucho menos una asignatura de desarrollo de software, pero suma. Si alguien dice, bueno, nosotros aparte de haber aplicado un modelo, reconocer los componentes, usar Excel, que es más que suficiente, también decidimos hacer una pequeña aplicacióncita, bueno, eso suma, ¿sí? No es, digamos, decisivo o súper decisivo, pero bueno, puede ser un aporte muy, muy valioso, ¿sí? De todas formas, si alguien decidiera desarrollar algo simple, nunca hacen entrega del código fuente, solamente dicen, bueno, nosotros acá hicimos una pequeña aplicación con una interfaz gráfica muy sencilla, amigable, para hacer algún cálculo puntualmente sobre tal tema y listo, ¿sí? Entonces eso es como como algo distintivo. No todos los equipos, digamos, desarrollan o por encima del uso del propio Excel, pero bueno, ténganlo en cuenta, ¿sí? Puede potencialmente ser muy, o al menos favorable, ¿está? Bueno. ¿Cuál era la otra pregunta que había que responder? ¿Cuándo hay que ordenar? ¿Cuándo? Es decir, todos los días, una vez por semana, cada 15 días, etcétera, ¿sí? Entonces, la decisión del cuándo, o para resolver esta cuestión del cuándo ordenar, había que tener en cuenta algunos, digamos, conceptos o definiciones. Por ejemplo, este llamado punto de reorden. ¿Qué es el punto de reorden? Que ya lo dice, digamos, acá explícito. Pero bueno, tratemos como de razonarlo. No tanto con la fórmula, sino como con el sentido común. Sería a partir de qué cantidad del inventario hay que volver a pedir, digamos. Exactamente, ¿sí? O sea, cuántas unidades tengo que observar, digamos, si se quiere, en la góndola o en el estante para decir, bueno, tengo en este momento que hacer una nueva solicitud, un nuevo pedido. ¿Está? No sé si a lo mejor lo mencionó la ingeniera, pero decíamos, los ejemplos que nosotros estamos dando acá tienen que ver exactamente con un artículo por vez. Se hará gestión de inventario con toda la formalidad, digamos, de estos modelos para
todos los artículos de un determinado ámbito, de una determinada situación. Es decir, por ejemplo, las farmacias o las ferreterías harán gestión de inventario de absolutamente todos los artículos. No. De los que más demanda tenga. Bueno, ahí es como que se van a abrir una serie como de preguntas. Uno puede hacer como una pregunta complementaria y decir, por ejemplo, todos los artículos son igualmente importantes. Vamos a suponer que es en una librería, digamos, del centro. Librería de artículos de escolares, quiero decir. ¿Todos los artículos son igualmente importantes? No. Vamos a nos pongamos un momentito en el lugar o del gerente o del dueño. Y vamos por algún caso, digamos, extremo. Vamos a suponer que dice, bueno, entró lamentablemente una persona y se robó algo. ¿Nos daría exactamente lo mismo que se haya robado cualquier cosa? Es decir, ¿todos los artículos son igualmente valiosos o importantes? Los que cuesten más caro, me imagino. Claro, entonces uno dice, es como obvio, digamos, como evidente que si, por ejemplo, uno tenía, no sé, los ojalillos, bueno, eso los deja, digamos, ahí nomás en el estante. Pero si además vendo, qué sé yo, pendrives, por así decirlo, o algún tipo, no sé, de lapicera, muy, muy exclusiva, o sea, muy cara, eso ya ven que está como protegido. Siempre hay una vidriera o una alarma para que no se pueda abrir, o sea, o dice, bueno, solicite al vendedor, etcétera, o no tocar, bueno. Entonces, no todos los artículos, o no sobre todos los artículos vale la pena tomarse el trabajo de seguir una gestión rigurosa de inventario, ¿sí? ¿Se acuerdan cómo se podía, digamos, jerarquizar la lista de productos? Quizás lo hayan visto en economía. Si no lo mencionó todavía la INGE, lo va a mencionar el jueves o el lunes la INGE, la ingeniera, ¿sí? Pero ¿le suena de algún lado el jerarquizar, hacer una lista de todos los productos que, por ejemplo, vendemos y clasificarlos? ¿Le suena a algo? Sería una cuestión, profe, de ver los datos históricos, digamos, las demandas que se tuvo anteriormente durante X cantidad de meses, por ejemplo, como para después poder reponer eso. Claro, si uno tiene que hacer ya, digamos, decir, bueno, hicimos una contratación de un gestor de stock, ¿sí? Alguien, digamos, o el gerente dice, bueno, quiero aplicar ahora algún sistema de gestión. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, hay que ver los datos históricos, por ejemplo, ¿sí? Tener alguna estimación inicial. Tiene que ver con el poder alimentar estos modelos matemáticos. Por otra parte, claro, un poquito lo que yo les comentaba era, si se acuerdan haber visto, por ejemplo, en economía, algún tipo de clasificación o de jerarquización de artículos. Empieza Puede con ser clasificación de bienes. o clasificación de bienes. Los bienes superiores, inferiores, puede ser. Sí, hay una terminología que se llama curva. Empieza con la palabra curva. No, entonces no importa. No es importante ahora porque después lo van a ver a ese tema con la ingeniera. Generalmente se menciona, digamos, en economía, ¿sí? Es decir, hay una serie de artículos o que son muy valiosos o que tienen muchísimo impacto en los ingresos, aunque no valgan, digamos, muchísimo dinero en forma individual, pero por el volumen de venta, ¿está? Y hay otros artículos que, bueno, uno los puede tener como diciendo, bueno, no podemos no tener tal elemento, pero no nos interesa no venderlo en el tiempo o tener pérdidas con respecto a eso, ¿sí? Entonces hay una forma de clasificar, de decir, bueno, a qué cosa hay que priorizar o sobre qué productos hay que priorizar estos análisis. Es decir, hay que tener mucho cuidado porque no puedo, digamos, comprar muchísimo de cierto artículo si no lo voy a vender al ritmo adecuado y bueno, eso ya tiene que ver con qué. Porque uno no podría, por ejemplo, comprar mucho de algo que sabe que no lo va a vender, si se quiere, a tiempo. ¿Cuál era la idea de trabajar en definitiva con
con el análisis de estos costos para intentar minimizarlos. ¿Qué es lo que se quiere evitar? Bueno, incrementar cada uno de los costos. Entonces, ¿qué pasa si uno pide muchas unidades? Va a tener un mayor costo de retención. Exacto. Y si uno, de hecho, las tiene que pagar a todas las muchas unidades que adquirió, ¿qué es lo que implica? Que uno tenga muchísimo tiempo un stock de un artículo que no se vende tan, digamos, a la velocidad que uno quisiera. Pérdida va a tener. Sí. Con el- Capital ¿Cómo? estancado ahí. Exacto, hay un capital estancado, es decir, bueno, el dinero que uno usó, digamos, y vamos a suponer que hizo un pago para retener muchísimo stock de un artículo, está inmovilizado hasta que no se recupere con ventas o de alguna forma. Entonces, también a veces en los libros es lo que se denomina, quizás con otros contextos también, el costo de oportunidad, es decir, el capital que ya está destinado o ya está fijado para esta actividad no puede usarse en otra, ¿sí? Entonces, por un lado, esto. Y con respecto a decir, bueno, yo todos los días voy a pedir un poquitito, todos los días se pide un puchito de lo que se necesita. Estoy asumiendo puede- muchos costos de pedido. Claro, se puede hacer como muy, digamos, tedioso, haciendo como un ejemplo que uno diría, bueno, nada que ver, pero bueno, solo como para ver salvando las distancias. Bueno, vamos a suponer que uno va, no sé, en el auto a comprar algo en el súper. Entonces no es que uno va, compra un artículo, vuelve a la casa, de ahí vuelve al súper, compra otro artículo y así, sino que compra un conjunto y hace un solo viaje. ¿Está? Toda situación en la que uno, a través del análisis y diseñando un modelo y aplicándolo, puede hacer una actividad más barata o más rápida o más eficiente, es decir, aportar una mejora con respecto a una situación actual de referencia, bueno, eso es lo que se persigue con todos los modelos de todos los temas que vemos en la materia, ¿sí? Como para hacer un resumen de lo que vimos hasta ahora, la idea sería hacer la lectura, nuevamente, ver de dónde surge cada término de cada ecuación, poner esto en una tabla que vaya haciendo una síntesis de cada una de las fórmulas con cada uno de los componentes, ¿sí? En paralelo, algún glosario de términos, un pequeño diccionario de decir, bueno, qué es el tiempo de espera, por ejemplo. ¿A qué se llama tiempo de espera? Intuitivamente, sin verlo acá, pero está explícito acá. Tiempo de espera o el lead time sería qué cosa. El tiempo tiempo que que- demora en llegar el pedido. Exacto, el tiempo en que demora. Una vez que uno libera una orden, el tiempo en que, digamos, va a tardar en llegar el pedido. El tiempo que demora el proveedor en hacer la entrega, etcétera, etcétera, ¿sí? Ya hay como una idea intuitiva, después en el glosario, diccionario, anotamos la definición formal, y ya tenemos la definición intuitiva, y el resumen de fórmulas, ¿sí? Según el tipo de contenido, bueno, pueden hacer una red de fórmulas, unas dependiendo de otras, y con el glosario. Sería como transcribir una pequeña síntesis de lo que ya dice el propio texto. ¿Está? Bueno, esta es la ecuación en definitiva importante, pero está explicado ahí de dónde surge. ¿Está? Bueno, en algún punto, también en el práctico, ya lo vamos a ver dentro de unos minutitos, se pide gradualmente ir armando como una especie de clasificación nuestra, digamos, de lo que serían distintos artículos, ya sea para el tema de stock o cuando se vea programación lineal, que ya tiene que ver con fabricarlos en forma óptima a partir de recursos o de materias primas, ¿está? Y de otros tipos de recursos, ¿sí? Pero, por ejemplo, ¿será lo mismo hacer una gestión de stock de un corralón con respecto, no sé, a las vigas de cemento o de ladrillos que hacer una gestión de stock de yogures o de productos de una panadería? No, por No, favor. no es lo mismo. No es lo mismo. Claro, uno dirá, son las mismas fórmulas, son situaciones distintas, etcétera, pero digamos en cuanto al artículo, ¿por qué no es lo mismo? Por el tiempo en el que lo puedo tener almacenado. Claro, entonces ahí, de nuevo, salvando todas las distancias de lo que sería la formalidad, digamos,
del tema con situaciones de la vida real, uno generalmente va a decir, bueno, no voy a comprar, qué sé yo, 80 facturas, o sea, 80 medialunas el primero de mes, para ir consumiendo eso durante el mes, ¿verdad? Porque bueno, esto después se va a poner mucho más interesante cuando se vayan integrando los temas. Ahora estamos viendo directamente el stock de artículos o materias primas o subproductos, ¿está? Pero cuando uno ya tome artículos o productos terminados, va a tener que decir, bueno, esto tuvo que surgir de un proceso de fabricación que hizo uso de las materias primas, pero que a su vez tuvo que ser integrado en distintas actividades que hubo que proyectarlas. O sea que había que diseñar en qué orden y en qué medida las materias primas se combinaban para gradualmente ir formando desde la materia prima al subensamble o subproducto, el producto final. Entonces, cuando ya se vea programación lineal más todo lo que es gestión de proyectos, aplicaciones de la programación lineal, porque al producto terminado, en definitiva, también habrá que en algún punto distribuirlo. Entonces estará todo lo que es el tema de transporte, con los costos y las distancias asociadas, bueno, todos los aspectos de especialmente lo que es fabricar artículos o productos y brindar servicios se optimizan a través de todos estos modelos, ¿sí? Bueno, chicos, yo les había pasado hace ratito en el grupo de WhatsApp los archivos de Excel del Anderson, que es lo que vamos a trabajar ahora durante unos minutitos. Bueno, chicos, ¿se va entendiendo? Ahí he parado la grabación para de nuevo no hacer un mega video, porque ya ahora yo hablo un poquitito más y ya trabajan ustedes. Este es un práctico corto y aparentemente no muy complejo de hacer. ¿Está? ¿Cómo vamos? ¿Vamos bien? ¿O ya? Sí, profe. Vamos bien. Bueno, Está muy bien. ya saben que no vamos a hacer más esa cosa pesada de estar yo hablando 3 horas o 2 horas y media, porque no va así. Les vuelvo a recordar, no lo vamos a hacer hoy, pero sí lo vamos a ir de a poquito haciendo a partir de la semana que viene. Tengan a mano siempre un cuaderno, felpa, lapicera, calculadora, como para hacer de puño y letra a mano alzada alguna actividad o parte de alguna actividad. Que puedan sacar una foto nítida y subirla en alguna actividad al aula virtual, ¿sí? Pero de nuevo, no lo vamos a hacer hoy, de a poquito lo vamos a ir practicando a partir de la semana que viene. Otra cosa que no vamos a hacer hoy, pero sí vamos a hacer la semana que viene, y va a ser a partir de la semana que viene en adelante, es que ustedes ante el enunciado o del práctico o de las actividades, es decir, de las situaciones que hay que analizar, va a haber una actividad en el aula virtual que va a tener la hora de cierre cuando termine la hora de clases. Entonces, si por ejemplo veamos acá un poquito, vemos la fecha de entrega del práctico 1, que es la límite, es el martes 13, porque es un práctico cortito, es un tema corto, porque es la primera parte, ¿no? Entonces, supongamos, no lo vamos a hacer hoy, pero si estuviéramos en el martes de la semana que viene, yo les diría, bueno, todo lo que puedan por equipos adelantar del práctico lo van a subir como actividad hasta la hora de cierre de la clase práctica. Y en esta fecha van a entregar la diferencia. Es decir, lo que no se pudo hacer en el momento del encuentro, digamos, en vivo, lo desarrollan y lo suben hasta esta fecha, si llegan. Y si no, queda abierta, siempre queda abierta la actividad, todo lo entregan a través del aula virtual. Porque de cada encuentro, ya a partir del martes que viene, tiene que haber una prueba del llamado tiempo dedicado. Es decir, yo no voy a estar resolviendo todo, sino que se hará algún ejercicio modelo y el resto lo van desarrollando ustedes con apoyo, con consultas. ¿Se entiende? Entonces, si por ejemplo la semana que viene también tenemos un práctico corto y ustedes lo desarrollan completo en el tiempo de clase, lo suben al aula y ya están desocupados del práctico. Si hacen la mitad, suben la mitad y lo que queda lo suben en la fecha de entrega del práctico. ¿Se entiende, verdad? ¿La idea o no? Sí, profe. Profe. O sea que hacen a cuenta del práctico completo algunos ejercicios durante el tiempo de clase y los suben al aula. ¿Está? El que no pueda desarrollar nada, bueno, no pasa nada, tendrá más para desarrollar en
en otro momento, digamos. Si lo completan en el tiempo de clase ya están desocupados y si no lo que quede lo entregarán en la fecha límite, ¿sí? Bueno, ¿qué más? Vamos acá. Bueno, entonces yo les comentaba que ya tienen, vamos acá, grabar unos minutos más y ya trabajan ustedes. Entonces, para ver los enunciados de la primera parte del práctico 1, que tiene que ver solamente con lote económico de pedido o EOQ, acá, digamos, hay una consigna que es solamente para hacer una observación. Es decir, por la forma que tiene la gráfica, eso puede aparecer en la defensa o eventualmente en algún final, se dice, bueno, esta gráfica responde a cuál de las variantes de inventario. Entonces ustedes dirán, bueno, acá aparece ahí una recta, digamos, vertical, acá se miden las unidades, acá en X se mide el tiempo, y cuando esto llega a 0 da un salto hasta un cierto valor Q, o sea que eso es un EOQ clásico. Una gráfica diente de sierra que hace, bueno, hincapié en que este comportamiento se repite en el tiempo, ¿sí? Lo que habíamos comentado, una pendiente negativa que dice o hace referencia a una tasa de retiro, la misma cantidad de unidades por cada unidad de tiempo del inventario, ¿sí? Es más que una consigna como de observación. Después si consideran, porque acá un componente de este punto es 0, pero es una coordenada de un punto, acá hay otra coordenada de otro punto, como se tienen las coordenadas de 2 puntos y sabemos que la tasa de retiro es constante, eso forma una recta. Entonces se puede formar la ecuación de la recta que representa, bueno, cómo se disminuye el stock desde Q hasta el nivel 0. ¿Está? Lo que necesitamos acá complementar, como para cerrar esta idea del cuándo, habíamos dicho que según los datos con los que se cuente, ¿sí? Teniendo en cuenta cuál es el tiempo que demora el proveedor en cumplir con la entrega de un nuevo pedido, de un lote de tamaño Q óptimo, habrá que hacer, ¿qué cosa? Una estimación de lo que se llama la demanda diaria, de forma tal de que cuando se alcanza el punto de reorden, o sea, cuántos artículos hay en stock, cuando se libera una orden nueva, bueno, tenemos que saber cuál es la demanda diaria para manejarnos con esa demanda diaria y que cuando el stock se haga 0, se vuelva a recibir el lote completo, ¿sí? O sea que el cuándo tiene que ver principalmente con el punto de reorden, pero también aparece ahí la demora de el proveedor en poder entregar un lote de tamaño Q óptimo, ¿sí? Todo esto nuevamente está expresado acá en fórmulas que tienen componentes y unidades de medida asociadas. Hay una consigna en el práctico, ya lo vamos a retomar a los ejercicios que son para analizar y para aplicar fórmulas. ¿Qué dice el segundo? Bueno, dice, diseña una planilla de cálculo que aplique las fórmulas del modelo de inventario EOQ. Ya están pasadas a través del grupo de WhatsApp todas las planillas de cálculo de todo el libro. ¿Sí? O sea que solamente hace falta, digamos, descomprimirlo, que son estos archivos, y usamos el del capítulo 14, y después tenemos acá el modelito EOQ. Solamente vamos a trabajar con este hoy. Entonces, bueno, vamos a colocarlo acá mismo, no hay problema, una copia. Y vamos a poner, por ejemplo, acá. Podemos poner TP1 directamente y hacer una pestaña por cada ejercicio o poner el número de ejercicio como quieran. La idea es que acá ya tienen la planillita de Excel, ¿sí? Una actividad, pero después, bueno, se decidió que no aportaba muchísimo, es que, bueno, nos tomemos el trabajo, al menos por única vez, de
bueno, si no estuviera ya el archivo disponible, listo para abrir, editar, etcétera, bueno, armarla a la planilla. Acá el libro en el Anderson dice con mucho detalle las celdas de los datos de entrada y cuáles son las fórmulas que hay que aplicar. O sea, esto es lo que uno ¿En qué tendría que hacer. página del libro es eso, profe? ¿Cómo, perdón? ¿En qué página está? Eso está en el grupo de WhatsApp. Ujú. Ahí tienen, fíjense fíjense hacia arriba, los mensajitos. Tiene que Sí, haber sí. uno que dice Excel Files. No, yo le digo de la página que está acá en pantalla. 616. Ah, esta es del libro de Anderson, la página 616. ¿Eso me preguntan? Sí. Bien, sí, del libro de Anderson, la 616. ¿Se acuerdan que la primera parte es de 607 a 617? Entonces, el práctico dice, bueno, diseño una planilla de cálculo. Habría que hacer, digamos, guiño, guiño, esta planillita, pero ya está. O sea que ustedes directamente lo que podemos hacer es abrirla a la planilla y traducir estos términos. Estos son los datos de entrada y esta es la información que se calcula a partir de ¿qué? De las fórmulas. Entonces, si uno lo quiere realmente hacer y disponer, o sea, hacerlo a pulmón para ver que funciona, para practicar, ya lo pone en cualquier celda, le pone colores, título, etc. Y si no, bueno, el que quiera, de a poquito va haciendo que se le va a dar alguna valoración, alguna micro aplicación muy sencilla como para quienes quieran o tengan esa inquietud de desarrollar y bueno, potencialmente a futuro usarlo en el trabajo final, ¿sí? En el trabajo integrador. Bueno, entonces acá ya ese punto ya está desarrollado. Vamos acá. Entonces el 2 ya está. Los que siguen, 3, 4 y 5, es para analizar y traducir y, bueno, alimentar, por así decirlo, ese modelito, ¿sí? El ejercicio 6 es lo que comentábamos recién. De cada tema siempre se sugiere diseñar una tabla de resumen con definiciones y fórmulas. Acá aparecen varias fórmulas. Y después, bueno, complementarlo con un glosario o diccionario de términos, ¿sí? Todo lo que les sirva como guía de estudio durante el tema y a futuro, porque después se van a ir integrando los temas unos con otros, lo hacen, ¿sí? Después, ejercicio 7, esto también queda como a criterio de cada equipo, dice, mencione elementos, o sea, materia prima, piezas o semipartes, ¿sí? Subproductos, subensambles, productos terminados, que puedan gestionarse con políticas de stock y que tengan, y bueno, acá son 4. Si ustedes quieren agregarle más clasificaciones, lo hacen. Podríamos, a ver, inventemos. Todas las respuestas van a ser, en principio, correctas y son razonables. ¿Se nos ocurre algún ejemplo, más allá del EOQ, que es el elemental, de adquisición que sea alto costo o muy alto costo de adquisición y además ligado a un muy alto costo de retención? O sea, algo que cueste muy caro y que sea muy costoso, muy riesgoso mantenerlo. ¿Qué puede ser? Joya. La vacuna. Bueno, las vacunas. Cuesta mucho. Ahí las retenciones, porque bueno, la cadena de frío, entonces como que hay que ver cuál es el precio, digamos, a qué se considera altísimo costo de adquisición. O sea, si fuera el otro día un micro paréntesis, vi en las redes sociales que había una nena que necesitaba el medicamento más caro del mundo, que vale $2 millones, porque hay un solo laboratorio en Estados Unidos que es el único en el planeta que elabora ese medicamento. O sea, bueno, ese es un caso ya muy, muy, muy extremo. Por ahí decían las joyas. Claro, las joyas son caras de adquirirlas y también son caras de retenerlas. O sea, el riesgo del robo, pagar los seguros, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, cada equipo decida. Por ejemplo, ¿qué cosa puede ser caro de adquirir, pero no tan caro, digamos, como de retenerlo?
Generalmente por ahí, bueno, mucho costo de retención tiene que ver con ciertos artículos, lo típico, el ejemplo típico es la cadena de frío, ¿sí? Eh, o algún tipo de protección contra la humedad, contra, no sé, el fuego, etcétera, ¿sí? Entonces, según cada una de estas clasificaciones van agregando todos los ítems que se les ocurran, ¿sí? Algo que sea muy barato y que no cueste casi nada mantenerlo, o sea que casi es como que no valga la pena hacer gestión sobre eso. ¿Qué puede ser? Algo que sea barato y que sea muy ¿Algún fácil. alimento no perecedero? Bueno, claro, podría ser algo de como un término medio, todos los enlatados. O sea, el enlatado básicamente, si está a temperatura ambiente, si uno hace lo que se llama un prorrateo en el tiempo, no lo logra vender en 3, 4 años, pero bueno, tiene una fecha tiene un lapso, digamos, de validez muy amplio, ¿sí? Y bueno, alguna cosita que los caramelitos para dar vuelto, digamos, cuestan poquito y no mantenerlos tampoco, bueno, inventar algún ejemplo, ¿sí? ¿Cuál es el propósito de este ejercicio? Es que, bueno, surja como de forma natural esta clasificación o jerarquización de artículos que ya va a surgir, bueno, ya la van a ver más adelante con la ingeniera, ¿sí? Ya saben, se llama curva y, bueno, falta el apellido. O sea, no todos los artículos son igualmente valiosos o importantes o relevantes como para aplicar una gestión estricta de stock. Bueno, otra temática que va a aparecer siempre y que también la ingeniera les va a solicitar, ¿sí? Indague sobre alguna publicación actual o reciente que trate la temática. En este caso, inventario o stock. Hacer un análisis o una breve apreciación. Entonces hacen simplemente un comentario, se sientan, o sea, nos ponemos, digamos, en la camiseta de decir, bueno, somos los dueños de tal negocio. Por ejemplo, una mueblería. O, bueno, estos salones que tienen estas placas, digamos, de melamina, por ejemplo. Y bueno, después acá si uno tuviera que mencionar qué aspectos propios o externos pueden influir en un estancamiento o caída de la demanda, es decir, bueno, si tuviéramos como esta situación de encierro, bueno, ¿qué efectos tienen? Bueno, el stock va a ser una retención de capital, caen las ventas, por lo tanto va a ser quizás en otra situación inflacionaria mucho más caro reponer ese stock, o sea, cuando uno ya va hacia una situación real es mucho, mucho más complejo. Ustedes tratan de ver algún artículo o googlear de alguna situación que tenga que ver con la temática de stock e inventario, ¿sí? Exactamente, sí, Francisco, de eso se trata. Sí, ya lo van a ver más en profundidad con la ingeniera. Hay una serie de, digamos, una clasificación en que jerarquías o categoría A, B o C, en donde quizás haya un porcentaje pequeño de productos que son clave. O sea que no podemos permitir que se venzan o que nos los roben o que no los podemos perder, etcétera, ¿sí? Y hay otra enorme cantidad, un porcentaje muy, muy amplio, 80% de los artículos que, bueno, no tienen tanto impacto en el propósito. O sea, en los ingresos, etcétera, etcétera, ¿sí? Ese es el nombre de la idea. Pueden ir leyéndola, pero ya lo va a mencionar también la Inge. También estaría bueno saberlo para que cuando ella lo mencione, ahí nomás lo complementen ustedes, ¿sí? Lo deben haber visto, lo deben haber mencionado en economía. Bueno, esto es constante. Cada vez que se trata algún tema o se presenta un tema nuevo, desde ese momento en adelante están atentos a que ver algún artículo, noticia, algo en alguna red social, googlear en la tele, en revistas, etcétera, que tenga, o que al menos mencione palabritas clave del tema, ¿sí? Entonces eso también. Bueno, ustedes mismos tienen que redactar y resolver una situación de inventario que utilice el modelo EOQ. Algunos lo harán, por ejemplo, no sé, una empresa constructora lo hará con lotes de ladrillo hueco, es decir, bueno, hay que pedir a la fábrica,
Otros lo harán con artículos de panadería, otros lo harán con repuestos, no sé, para una bicicletería. Bueno, ya cuando resuelvan estos 3 casos, que son con texto, o sea, las 3 situaciones que tienen texto, van a tener una idea, y leyendo el libro de nuevo, el capítulo, de cómo redactar cada uno una situación sencilla que haga uso del modelo EOQ. ¿Está? Bueno, el ejercicio 10 también ya está en el libro. Al final del primer modelo, ya tienen los supuestos sobre el modelo EOQ. De nuevo, esto es importante tenerlo presente siempre. De hecho, si quieren capturar pantalla y pegarlo como imagen en el Word para no tipearlo, o copian y pegan, etc. Lo importante es que cuando se dice, bueno, mencione los supuestos sobre el modelo EOQ. Bueno, hay que mencionar tantos como se pueda. Porque las variantes que tienen nombre propio y que siguen a esta variante cambian o alteran uno o dos parámetros. ¿Está? Cuando hay un pequeño cambio acá, se le da nombre propio y hay que adaptar las fórmulas. Todas las fórmulas del modelo EOQ estándar se las revisa y se van adecuando los términos de cada ecuación. ¿Está? Bueno, resumen y bueno, hasta acá llega esto. Después, bueno, lo que hay que mencionar, y ya vemos el ejemplo con la planilla de cálculo, esto es importante. Este modelo es, si se quiere, insensible, es decir, está modelado y si corresponde aplicarlo en determinada situación, no varía de forma, digamos, significativa las cantidades del Q óptimo ante pequeños cambios de la demanda o de alguno de los parámetros. O sea, es bueno, en este caso, que el modelo sea insensible a cambios, porque si los modelos son muy sensibles a pequeñas variaciones, generalmente hay que resolverlo completamente de nuevo. Hay que volver a hacer todo el trabajo. ¿Está? Entonces, esta es una característica buena en este caso, que el modelo EOQ sea insensible, o sea, tenga poca sensibilidad a variaciones de sus parámetros, ¿sí? Dentro de, bueno, o sea, son variaciones pequeñas. Bueno, ¿cómo se haría, por ejemplo, uno de los ejercicios? Y ahora sí, ya después trabajan ustedes. Esto, de nuevo, es un tema un tanto directo, esta primera parte. Hay una lectura también bastante directa como para identificar los elementos y hacer la carga en la planilla de Excel y la interpretación de los resultados, ¿sí? Entonces veamos, por ejemplo, acá, dice el ejercicio 3. Una editorial de libros compra estas resmas de papel cuché, así se llama, o estucado, que utiliza para ediciones de lujo. Y bueno, esas resmas se las adquiere directamente al proveedor. Bueno, la idea es mantener siempre, en todo momento, la impresión de lo que corresponda, digamos, un folleto o libro, revista, publicación, etcétera, ¿sí? Dice, se requerirán 1000 resmas por mes durante todo el año. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Esto también a modo de comentario. Ustedes pueden copiar y pegar la hoja y en un solo archivo tener una hoja, ¿verdad? Por cada ejercicio, o bien hacer archivos distintos. Un pequeño paréntesis que es importante. Cuando ustedes hagan redacciones en Word o usen los archivos de Excel, si usan los de Excel tienen que entregar los archivos Excel habilitados para que se los pueda editar. Y los nombres de los integrantes del equipo tienen que estar en el propio y mismísimo archivo. Ponen acá un recuadro o lo ponen acá abajo. No es que ponen también lo pueden hacer, no es que ponen un bloc de notas separadito y ahí los integrantes. El archivo, el Word, el PowerPoint, el Excel, si es PowerPoint, hagan una carátula. Los propios archivos tienen que tener los datos de los integrantes en el archivo, ¿sí? No en el nombre de archivo, sino en el propio archivo. Bueno, eso es importante, es muy importante que identifiquen todo lo que entregan, ¿sí? O sea, no hay archivos anónimos.
Bueno, esa aclaración es importante hacerla. Bueno, entonces vayamos viendo. Acá naturalmente tenemos los datos de entrada, acá tenemos los resultados, y la idea sería hacer la interpretación de estos resultados. ¿Cuál va a ser la demanda en este caso? Y multiplicar los 1000 por mes durante el 12 meses. 12.000. Ok, exacto. Entonces, ¿qué ponemos acá? 12.000. 12.000. 12.000 es la demanda anual estimada, ¿sí? O calculada, o el dato directo. Bueno, esto ya es muy de a poquito, no se va dando el dato para que uno dice, bueno, este número va aquí, este otro número va aquí. Bueno, acá hay mucho de eso, pero de a poquito se va como haciendo un poco más indirecto conseguirlo al dato. En programación lineal va a ser el caso. Habrá que hacer muchos cálculos, muchos cálculos intermedios para obtener los valores de los parámetros del modelo. Bueno, pero vamos gradualmente. 1000 por mes durante todo el año, o sea, 12.000. ¿Qué más? Dice, suponga que los costos de ordenar son 350 por pedido. ¿Dónde lo colocamos? Entre paréntesis, hay que hacer si quieren, hacen la traducción de los términos que figuran acá. Ya están en español en el libro. Perdón, acá. Acá ya tienen la traducción. ¿Está? Si no, lo dejan como está. Entonces, ¿qué se tiene que colocar acá? 350. Exacto, 350. Es lo que va a costar cada orden. Costo unitario es 750 pesos por cada resma que se compre. Disculpas. Ahora, ¿dónde va? En el, bueno, Allá costo donde dice costo unitario. exacto, el costo por unidad, 750. Después, ya nos da este valor también en forma directa. En otros modelos de inventario, otras variantes, habrá que calcularla. Pero acá dice, bueno, el costo de retención, los costos de retenciones anuales son 25% del valor del inventario. Acá ya tenemos, bueno, ingresado el 25%. ¿Sí? Dice, la editorial trabaja 6 días a la semana, 50 semanas al año. ¿Qué tenemos que 300 colocar y días. dónde? 300 días en working days for year. Exacto, acá 300. Generalmente, si no se dice nada, toman los valores estándar, que para la cantidad de días al año es 250. Y si ya tienen y si hay forma de calcularlo, se lo calcula. ¿Qué será el lead time? Tiempo de entrega. Tiempo de entrega. 5 días. Exacto, ¿qué es cuánto? Bueno, 5 ahí días. están. 5 días. Exacto, está aclarado que son 5 y está medido en días. O sea, las magnitudes siempre van acompañadas de una unidad de medida, excepto los coeficientes adimensionales, que son generalmente los porcentajes. Y bueno, hay otros ejemplos también de números que no tienen unidades asociadas, pero la gran mayoría de las magnitudes tienen unidades asociadas. ¿Sí? Por ejemplo, acá el 25 no tiene, porque es un porcentaje. Es adimensional, se llama. Bueno, y acá tenemos bueno, dejémoslo ahí, la aplicación de las fórmulas y qué es lo que se observa. Y podemos hacer como digamos, la relación, por ejemplo, con alguna de las representaciones gráficas. ¿Qué es lo que destaca aquí? El modelo EOQ estándar o, digamos, natural. El inventario máximo coincide con ¿qué? Porque este es el Q genérico. Y después obtenemos el Q asterisco, o sea, el Q óptimo. Pero que a su vez es el máximo inventario posible. Se observa eso, ¿verdad? Dice la cantidad económica de pedido es ¿cuántas? ¿Cuántas resmas? ¿Cuántas pedirían? ¿211 o 212? 212. 212. Ok, bueno, esa es una discusión que no tiene sentido hacerla en este momento. Yo también, yo pediría 212.
Eso va arrastrando un pequeñísimo error en el tiempo, pero bueno, como estos son modelos puros, que nunca se van a... O sea, no lo vamos a trabajar 20 años así. Cambios dinámicos, digamos, en la realidad, del cómo transcurre la actividad, habrá que hacer. Entonces habrá que decidir. Esto, obviamente, alguien va a decir, bueno, depende. Si estos son aviones, inventemos, y bueno, a lo mejor haya que pedir 211, por decirlo así. Y otros dirán, no, son 212, porque no podemos dejar un 2/3 de un avión. Bueno, depende. En este caso, redondeamos. Hay que ver cuándo redondear y cuándo truncar. Pero eso ya se puede postergar, no es clave hoy. ¿Cuál es el costo, digamos, anual total? 40.000. Bueno, 39.686. 39.686,27. 39.686, uno diría, bueno, redondeando 40.000, ¿sí? Y esto se forma ¿de dónde? Bueno, lo que ya habíamos dicho, es la suma. Costo de retener y costo de ordenar, que a su vez vienen dados por sus correspondientes fórmulas. ¿Y qué era lo que pasaba en el punto de menor costo? Es decir, acá, si uno hace el puentecito, digamos, gráfico, ¿qué es lo que ocurre? Esta curva que está aquí es el costo total. Y decíamos, se minimiza cuando se hace la derivada de la suma y se la iguala a 0, o sea que está justo en este vértice. Pero si uno lo ve a nivel de la suma de estos componentes, ¿qué ocurre acá? Ambos valen lo mismo. Exacto. Entonces uno dice el costo total era justamente el mínimo, es el que va a ser un equilibrio entre ordenar y retener. Por eso tienen digamos, la misma magnitud. ¿Se entiende? Eso es como que da señales de que está correcto, al menos el modelo, en el sentido de que se aplicaron correctamente las fórmulas. Hay que ver los datos de entrada, ¿sí? ¿Qué otra información? Por ejemplo, el inventario en el modelo EOQ puro, el inventario medio o promedio, ¿a qué era igual? Era un medio de Q, o sea, la mitad. Por eso es la mitad del nivel máximo de inventario, ¿sí? O sea que, bueno, la magnitud dividida directamente en 2. El punto de reorden, ¿qué quiere decir? Cuando tengamos 200 resmas, hay que pedir nuevamente. Entonces uno quizás intuitivamente dice, la cantidad de órdenes que hay que emitir por año, que va a ser cada 5 días, son 57. Entonces uno puede decir, eso es mucho. ¿Por qué no pedimos 5 veces nada más en el año? ¿Qué dirían? ¿Qué podríamos decir? Si a alguien le pareciera mucho... Se puede, pero no es óptimo, digamos. Claro, uno podría pedir pocas veces, pero tendría que pedir ¿qué cosa? Bueno, el costo se va para algún lado. O sea, muchísima cantidad que va a tener un enorme costo de retener. ¿Por qué? Porque tenemos poquitas órdenes. Y otro diría, bueno, no, yo quiero que me pidas todos los días un poquito. Todos los días, y ahí según lo que vayamos viendo que hace falta todos los días, o cada 2 días a lo sumo, pidamos un poquito. Puede hacerse, o sea, el que es dueño y el que es, digamos, en definitiva, el que tiene el interés de optimizar su actividad es dueño de hacer en definitiva lo que quiera. Pero si apoya su decisión en la interpretación de estos modelos cuantitativos, que justamente para apoyo a la toma de decisiones, ¿para qué? Para optimizar una situación, perdón que insistamos en esto, pero es el gran propósito de la asignatura. Uno dirá, bueno, usted puede pedir si quiere cada 2 días. No es lo mejor. Lo óptimo, lo que va a equilibrar tanto ordenar como mantener, va a ser que se hagan 57 pedidos en el año. ¿Sí? Bueno, más o menos se entiende la idea. O sea, la idea es que esta información, que es la información de resumen, la llamada información gerencial que se pasa a los niveles altos, esté basada o, digamos, sostenida por el modelo, que a su vez depende de los datos o de la calidad de los datos de entrada. Estos son todavía ejercicios muy, digamos, académicos de información que está directamente disponible. No siempre va a ser así. Si uno después quiere aplicarlo en un
trabajo de campo real, ya ha llegado el momento, hablaremos. No nos van a dar así la información ya lista para procesarla. Pero bueno, eso ya viene después. ¿Está? Bueno, chicos, ya estamos exactamente igual a como estábamos con la otra comisión en cuanto a lo que había que repasar y plantear. Ahora ustedes avancen todo lo que puedan en el desarrollo de los ejercicios. Bien. Bueno, chicos. Disculpe, profe, usted dijo de que teníamos que desarrollar y subir ahora, cuando se cumple el horario que termina la clase, lo que habíamos desarrollado hasta el momento. Claro, pero no hoy. Lo vamos a comenzar a hacer la semana que viene. Ah, bien, bien. ¿Está? Si fuera el caso, o sea, en el día de hoy, ya estaría creada en el aula virtual una actividad que dice, bueno, entrega de actividad de tal fecha, o sea, de la fecha de la propia clase. Y todo lo que se pueda adelantar se entrega. ¿Está? Y en ese caso... Sería como un avance. Es un avance. Entonces la entrega por adelantado, porque de nuevo, tiene que quedar una prueba del tiempo dedicado en la clase práctica. De nuevo, esto es como raro porque es virtual. En una clase presencial yo hubiese dejado de hablar a las 5. Y todo el resto del tiempo se estaría, bueno, la verdad, hay que ser sincero. Un tiempo cuchicheando, haciendo chistes y otro tiempo, digamos, adelantando. Pero en esos casos se hacía la entrega en papel. O sea, el adelanto era en papel. Y lo que quedaba lo entregaban en el aula en la fecha de entrega del práctico. Ahora habrá que hacer todo virtual, todo digital. Pero la semana que viene. ¿Está? Ahora, si en este momento ya lo terminan el práctico, genial. Yo todavía no he creado la actividad en el aula, ya la crearé mañana. Pero bueno, ahora queden trabajando ustedes en equipos con respecto a los demás ejercicios. Yo estoy conectado hasta que termine la hora. No se olviden de poner la asistencia en el aula. Profe, ¿podemos hacer un meet aparte nosotros como grupo y salir de aquí? ¿O nos tenemos que quedar conectados en esta llamada? No, ustedes pueden, digamos, sinceramente, como el tema de la primera parte de inventario no es mucho más complejo que esto, ¿sí? Si tienen el presente en el aula y van a estar más cómodos trabajando en una reunión privada o aparte, se retiran. Yo estoy conectado hasta las 7. Ya sabemos que es hasta las 7:15, pero empezamos 15 después, terminamos 15 minutos antes, y esas medias horitas las vamos acumulando para cuando llegue el momento de hacer el trabajo final más adelante, ¿sí? Yo me quedo conectado hasta las 7. Ustedes adelante, si quieren consultar, se quedan, y si no, hacen un grupo aparte, después entran de nuevo y consultan y así. Profe, para poder ver la clase teórica anterior, ¿cómo se debe hacer? Bueno, ahí creo que la ingeniera había puesto un enlace, yo no lo he verificado, pero sí había puesto un enlace, me parece, a la grabación del lunes de la semana pasada. ¿Alguien pudo entrar y verificar eso? Sí, Sí. Bueno, ¿y cómo está? ¿O uno entra a ese enlace y que se puede descargar un archivo de video? Sí. Claro. Perfecto. Bueno, yo soy más de hacer un drive y les paso la dirección del drive. Y después ustedes bajan los archivos del drive. No en el aula virtual, sino un drive de Gmail común y corriente. Pero bueno, lo de la semana pasada a lo mejor no era tan valioso, y ya desde hoy en adelante sí puede ser relativamente útil tenerlo como para repasar. Ahora, dame un cachito. Estoy seguro de que la ingeniera puso un mensaje con el enlace. Búsquenlo, porfa. Estoy viendo si está por ahí. Pero bueno, si alguien lo encuentra y lo quiere publicar ahora que quede en primer lugar, A los enlaces los puede publicar en el campus, ¿no? ¿Verdad? Digo, para que no se pierdan el WhatsApp. Así como ahora ve que cuesta sí, no encontrar hay problema. los links Sí. de las clases, digo. Bueno, puede poner el drive, y lo que pasó la ingeniera es también un drive. Bueno, ponemos drive a clases teóricas y prácticas. Cada uno sube las clases de cada comisión y listo. Sí.
Profe, una pregunta. En el punto 7, ¿cuántos elementos, o sea, cuántos casos habría que hacer? Bueno, todos los que ustedes quieran. Ese es como un ejercicio que nosotros valoramos mucho, digamos, la idea de que ustedes se sienten y que todos nos pongamos, digamos, ya sabemos que son situaciones distintas, pero decir, bueno, si yo fuera el dueño de una farmacia, ¿está? Bueno, desde ese punto de vista, ¿a qué consideraría un elemento que vaya en alguna de estas jerarquías? Si yo fuera el gerente de, no sé, de Copitec, ¿qué me interesaría poner, en qué me interesaría poner el ojo? ¿Está? Pongan todos los que quieran. Pueden poner un hito de alguna lista o poner en las 4 listas, todo lo que quieran. También es un poquito como un punto distintivo, o sea, no tiene sentido que se pasen información entre equipos, ¿viste? Lo mismo cuando dice el ejercicio 9, redacta y resuelve una situación, es como para que, bueno, siempre haya como una forma de que cada equipo se destaque con algo propio. Pero aquí pueden poner la cantidad que quieran. 2 o 3, pongámosle, 5. Otra forma, digamos, hasta digamos, como complementaria, bueno, sería, bueno, si estamos en el súper, inventemos, no sé, la latita de sardina, ¿dónde lo pondríamos acá? No sé qué puede ser en el súper algo muy, muy caro. Bueno, es que a veces venden también electrodomésticos en los súper y esas cuestiones. Es como para que lo charlen en el equipo, como medio asociación libre, si se quiere, ¿está? Llénenlo como ustedes lo consideren. Perfecto, gracias. Profe, disculpe, no está habilitada la asistencia, ¿verdad? Supuestamente tendría que estar ahí habilitada. Si no la ven, pongan F5, aunque creo que me decía un compañero recién que podía ser que... Tenés que entrar en asistencia y abajo a la derecha te sale como para cambiar de sección y tenés que cambiar hasta la 4K2. Porque si entras en asistencia general no te sale nada. En todos los cursos creo que dice ahí arriba. Y te cambia ahí. Y te aparece Acá, debajo de introducción, no sé si ustedes tienen la misma vista, porque a lo mejor tenemos vistas distintas, dice asistencia a clases, tendría que estar debajo de introducción. Sí, profe, sí se lo ¿Eso ve lo igual. ven? Sí. Bien. Bueno, ahí debería ser, esa debería ser la forma de entrar. No sé si hay otro acceso. Por si acaso, ahí copié el link en el chat, por si Ah, alguien no lo puede encontrar. bien, sí, sí, muchas gracias, porque me decían que veían un título como de asistencia que no tenía nada, o sea, que no tiene contenido, a lo mejor este de antes. Claro, ese es el de asistencia general. Y abajo a la derecha está para saltar de comisión, digamos. Y hay que pasar hasta el 2. Ah, ok, ok. Bueno, bien, y ahí la clave es presente. La clave es la palabra presente en singular, todo minúscula, y ya está, la clave. La asistencia registrada. Bien. En el tema de introducción, ahí está el link que dice usted, profe, el que no tiene nada, la asistencia. Ah, acá hay un... A ver, veamos. Ah, acá hay algo que no tiene nada. Bueno, seguro, ¿verdad? Déjenme doble check. No hay nada. Entonces vamos a... ouch, borrar. Y... Fuera bicho. Ahí está. Buenísimo. Bien, gracias chicos. Sí, sí, sí. Profe, ahí un compañero puso una pregunta en el chat. Ya la veo, ya estamos. Bien, ¿dónde está la versión
Bueno, acá hay un práctico cero de prerequisitos. Vamos para acá. A ver, veamos. Enunciado 4, veamos, cuya gráfica se muestra a continuación. Ah, dice para cada caso. Bueno, acá lo que pueden, sí, lo que también podrían tomar es fijarse, veamos. Lo que pasa es que esto era también como una especie de anticipo a lo que íbamos a aplicar, por eso está como repaso, pero está a propósito, digamos, como para poder decir, bueno, lo aplicamos ahora en tema de inventario. Bueno, ustedes fíjense, si tuvieran, bueno, puede ser sobre el propio inventario, es decir, en X tenemos el tiempo y en Y tenemos una cierta cantidad de artículos. Bueno, entonces si acá estos 80 son, por ejemplo, qué sé yo, minutos o días, y acá tienen, no sé, algún producto X, la pendiente, en este caso, estaría representando esa situación. Después cuando dice el término independiente, ¿se acuerdan? Pasa de 240 a 360, o sea, cuando esto momentáneamente era una ecuación y cambiaba el término independiente, que después esto cambia de nombre, ¿qué ocurría? Bueno, se desplazaba en forma paralela a sí misma la recta. Entonces acá, cuando esto se desplaza en forma paralela a sí misma como recta, este término aumenta, o sea que la recta se va a desplazar alejándose del origen. Bueno, readaptan y dicen, bueno, ahora resulta que tenemos una nueva cantidad disponible en un tiempo inicial que va a demorar más en agotarse. Pero como la pendiente es la misma, la tasa de retiro, por así decirlo, si se hace con un ejemplo de stock, la tasa es la misma. ¿Por qué? Porque la pendiente es la misma. Solamente que al tener más unidades disponibles, demora más en agotarse. También es como, estos ejercicios de redacción son como de interpretación libre a ver qué es lo que puede surgir de la charla en el equipo.
y cuál y así. O sea, es como ponerle letra en este contexto a estos números. Porque, bueno, el gerente es como que no le vamos a tirar una lista de números, sino que tendrá que tener, es una información breve, o sea, muy, muy reducida, pero con algo de letra como para que la pueda interpretar, ¿sí? O sea, es un informe, un resumen. Aplicarlo sobre datos reales, si alguien elige ese tema, y de nuevo, todo lo que tenga que ver con stock e inventario, o bien procesos de optimización, artículos en redes sociales, revistas, etcétera, en noticias, lo van anotando como para después citar una fuente, si es que lo pide la ingeniera o no se lo pedimos en la parte práctica. ¿Está? Bien, profe. ¿Qué más? Estamos Bueno, y atentos. después de lo que tiene que ver con tener hojas a mano, la semana que viene ya comenzamos de a poquito a tomar un poco más de ritmo. Entonces va a haber, por un lado, la entrega a cuenta, todo lo que se pueda adelantar en el tiempo de la actividad de clase, digamos, del encuentro de la semana que viene, y ya podemos hacer una pequeña primera prueba de decir, bueno, pongamos en solamente para que cada uno mida el tiempo que le lleva hacerlo prolijo en el papel, sacar la foto, una foto nítida con una letra grande, bueno, una primera prueba solamente como para medir ese tiempo y subir algo al aula virtual, por un lado. Y después, por otro lado, lo que es el adelanto de la actividad para el desarrollo del práctico, ¿sí? A ver, ahí en el chat, Roberto, bueno, los enunciados de los trabajos prácticos están en el grupo de Facebook y en el grupo de WhatsApp. Y los links para la bibliografía, lo mismo, ya te lo paso ahora para que quede actualizado en el WhatsApp. Bueno, lo tengo acá yo en otro chat separado para tenerlo más a mano. Para acá. Bueno, ahí en el grupo de WhatsApp está el enlace al Drive con los libros. Y en el grupo de Facebook son las dos últimas publicaciones. No hizo ninguna publicación esta semana la ingeniera, así que ahí están los dos enunciados de los prácticos. Si no, búscalo en el chat de hoy, están unos cuantos mensajitos arriba, el TP1. Y si hacen buscar, como acá, TP0, claro, si ponen así como les pongo ahora yo en el chat, TP01 o TP00, si lo buscan en el chat del grupo de WhatsApp, ahí lo ubican. Si no, lo bajan del Face. Bueno, chicos, vayan también ya definiendo cuáles van a ser los equipos con los que van a trabajar, ¿sí? Había algunas situaciones de chicos que planteaban ser 5 por equipo. 5 es muchísima gente. Si lo consultan con la ingeniera y la ingeniera dice que sí, generalmente el precio que se paga es ir por un porcentaje de la nota. Puede ser el 90% o el 85%, ¿sí? No es lo mismo por ahí elegir ser 2 personas, 3 o 4, porque si son 5, por ejemplo, hay una actividad y obtienen un 10, en realidad serán 8,5 puntos.
o 9 puntos, ya es un porcentaje de la nota, ¿sí? Porque, bueno, 5 personas es muchísimo para el tipo de actividad. 4 está bastante bien, ¿sí? 3 o 4 creo que es bastante razonable. 5 ya es mucha gente. Así que, de todas formas, bueno, si la ingeniera, yo les pido que le consulten a la ingeniera. Ahora, si la ingeniera le dice no, consúltenle a Javier, bueno, no habría problema, hay que darle a todos la misma posibilidad de que sean 5 en el equipo, pero ya no van por el 100% de la nota, van a ir por un porcentaje un poquito más reducido, ¿sí? Para ser justos con los grupos más, bueno, más pequeños. Cuando se van haciendo suposiciones en los cambios de los valores, por ejemplo, ¿la F tiene que tener en cuenta la E o son casos aislados? O sea, por ejemplo, en uno se plantea un aumento del valor de la bolsa de harina y en el otro que se aumente el tiempo de entrega del proveedor. Claro, cada uno es por separado de la situación original. Pero, por ejemplo, el G tiene que tener en cuenta el cambio de E. Veamos, si dice el punto, ¿qué ocurre si el proveedor puede satisfacer el pedido en 7 días en lugar de 3? Originalmente dice 3. Bueno, de esa situación original reemplazan en el lead time el 3 por el número 7. Ah, perfecto. O sea, cada situación sería la original Cada y una es cambia, independiente. claro, solamente en ese ítem en particular. Bien, gracias. No, no por nada, che. Bueno, chicos, son las 7, así que, bueno, ya saben, siempre empezamos 15 minutos después y terminamos 15 minutitos antes, y eso lo vamos a ir acumulando porque nos va a hacer falta, y mucha falta ya, diría de la mitad en adelante del cursado, ¿sí? Así que, bueno, estamos en contacto por el grupo de WhatsApp. Cualquier cosa, escriben por ahí o por privado o mandan un mensajito por el correo institucional para que quede el registro ahí en el correo oficial, ¿sí?
Bien, profe. Perfecto, profe. Gracias. Bien, profe, gracias. Nos vemos, chicos. Acuérdense de leer desde las 618 hasta las 621 y bueno, ya retomamos el martes de la semana que viene. Nos vemos entonces, che, que anden bien. Igualmente, profe. Nos vemos el martes. Hasta luego, profe. No, Gracias. profe, Hasta luego, también. profe. Nos vemos, che, suerte. Hasta luego, profe.